Buenos días, hoy presentaremos la práctica 1. Somos de tercero de construcción A, turno matutino. Mi equipo está conformado por Carol Ibarra, Emiliano Díaz, Yosimi Fuentes, Ángel Guerrero, Natalia Díaz y Abel Rodríguez. El primer tema que veremos será la recopilación del cálculo y volumen del concreto. Se va a calcular una losa de 50 metros cuadrados. Para sacar su volumen se necesita el espesor, que sería de 0.11 centímetros, 50 metros cuadrados, por lo que 0.11 centímetros es igual a 5.5 metros cúbicos de concreto que necesitamos para la losa, a lo que se debe agregar el 10%. 5.5 metros cúbicos por 1.1 es igual a 6.05. Esto se debe de convertir a litros para que, si sobra revoltura, saber cuántos litros haya ahí. 6.05 por 1000 es igual a 6050 litros. Esto es el volumen total de la placa de la losa. Este material es concreto hidráulico hecho en obra. El concreto premezclado viene mucho más exacto porque la grava se pesa volumétricamente. Se divide la proporción entre volumen total de la placa 6.050 entre 158, que esto es igual a 38.291, que sería igual a 38 bultos con 291 gramos de cemento. La cantidad se redondea a 39 bultos. Ahora se hará el cálculo de cuánta arena va a necesitar. 38.291 por 4.19 litros por bulto, que esto es igual a 153.164 botes de arena, y se hace el mismo procedimiento con la grava. 38.291 por 6.5 de grava, que es igual a 248.891 botes de grava. Ahora calculemos el agua, solo para el concreto. Se hace lo mismo, 38.291 por 38 litros de agua, que nos da un resultado de 145.554 o 58 litros de agua. Se tiene que comprar más para lavar herramientas, mojar la cimbra, lavar el trompo, etc. Ahora queremos saber cuántos bultos de cemento se necesitará. Trabajemos con una resistencia FC de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, con una proporción de 158, ya que la arena y la grava no se pueden comprar por bote porque saldrá más caro. Se tiene que convertir esas cantidades a metros cúbicos. Arena 153.164 entre 52.5, que es igual a 2.919 metros cúbicos de arena. Grava 248.891 entre 52.5 es igual a 4.740 metros cúbicos. De grava el 10% se agrega porque es concreto hidráulico hecho en obra. Todo lo que se va desperdiciando al acarreo, etc. Eso indica el 10% para que no falte concreto. Ahora veremos el tema de cómo levantar una pared. Empezaremos a levantar las hiladas para ir construyendo la pared. Cabe resaltar que la hilada es la fila horizontal de los ladrillos unidos por el mortero. Una vez sabido esto, se iniciará trayendo los elementos necesarios para ir haciendo la primera instancia, lo que es el mortero o la mezcla. Se necesitan 3 baldes de arena, uno de cal, uno de cemento. Para realizar el mortero para una pared de 15 hay que utilizar 3 baldes de arena y un balde de cemento de albañilería. En el primer lugar vamos a tomar las herramientas que se necesita para hacer los niveles y corroborar el plomo de cada puntual.
El siguiente paso es tirar el hilo y dejarlo listo en la posición que la marca. ¿Cuál es el nivel donde tiene que llegar el ladrillo? Hace falta también la mezcla. Por un lado, los ladrillos, que se colocarán mojados. El ladrillo se tiene que mojar porque si se coloca en el seco absorberá la humedad de la mezcla, por lo tanto no se puede despegar. Ahora es fundamental cuando se prepare la mezcla, tiene que pasar como mínimo 3 veces de un lado para otro. El siguiente paso es abrir el mortero formando un hueco en el medio, de manera que parezca un volcán, y en el medio ir introduciendo el agua. Después de introducir el agua de manera gradual e ir mezclando hasta que esté listo, lo siguiente es introducir la mezcla en un balde. Es importante llenarlo hasta 3/4 por una cuestión de peso y poder manipularlo cómodamente. Ahora se tiene que picar el lugar donde se pondrá el muro, así para tener más mordiente donde se pondrá la mezcla. Ahora veremos los muros trabas de ladrillo. Estos existen de diferentes tipos, que son traba aparejo o soga, el lado largo de la vista, pared de 15 centímetros de ladrillo se coloca con el lado largo de la vista y el muro resultante tiene un espesor de 15 centímetros. Traba inglesa. El ladrillo se coloca con el lado largo de la vista en una hilada y con el lado corto a la vista en la hilada siguiente. El muro resultante tiene un espesor de 30 centímetros. Traba a tizón. El ladrillo se coloca con el lado corto de la vista y el muro resultante tiene un espesor de 30 centímetros. Traba a panderete. El ladrillo se coloca horizontalmente sobre su canto. El muro resultante tiene un espesor muy reducido. Cada uno de estos tipos tiene una función, al igual que un distinto orden, y se utilizan dependiendo de las especificaciones. Ahora veremos las técnicas para sujetar una regla. Primero se debe colocar una referencia con un tirante. Posterior se emplea una escuadra con un ángulo de 90 grados. Luego se hace una marca con el lápiz de obra en la referencia anteriormente mencionada. Esto se hace para conseguir uno de los vértices en los cuales se van a apoyar los puntuales. En base a la referencia marcar la medida de la pared al levantar ayudándose con el lápiz y la escuadra. Seguido se coloca el tirante y se le hace una perforación para que éste tenga un calce. Luego se sujeta con alambre y se sostiene con la flecha para sujetar la regla. Se deben colocar las flechas mientras se nivelan los tirantes. Colocar el peso en las flechas. Armado de andamio y fajas. En el video se muestra una pared que se revocará, y para esto como primer paso es armar el andamio con ayuda de las reglas. Posterior el andamio se coloca en la posición deseada y se ajustan las tuercas con ayuda de la llave inglesa, y con esto preparado se pueden continuar con la colocación de los caballetes. Estos deben acomodarse de tal forma que uno quede sujetado y el otro quede haciendo tope. Ya teniendo esto se puede colocar la escalera, haciendo continuidad con la que está arrastrando y se ajustan las tuercas para que quede fijado. Posterior se colocan las brandas que tienen como objetivo salvaguardar la integridad de los trabajadores en caso de que llegaran a caer, y ya teniendo el andamio podemos hacer el revoque. Ahora veremos lo que son los revoques y el uso del fratacho. En el video se nos muestra el tipo de revoque grueso, y para este se debe usar los siguientes materiales: regla metálica, fratacho de madera y peine. Como primer paso se empieza a preparar el material y primero se empezará aplicando capas finas. Cabe resaltar que estas se deben secar como mínimo 12 horas para luego revocar los paños siguientes. Después de la aplicación de la tercera capa, se pueden apreciar que empieza a salir del nivel de la faja, y para quitar el sobrante se emplea la regla.
de tal forma que pase zigzagueando de abajo hacia arriba, y para mejor revoque se usa el fratacho de madera. Este se debe mojar antes de poner la mezcla para que no absorba la humedad de esta. Después de poner la mezcla en el fratacho se empieza a aplicar el material de forma puntual y se le pasa la regla, y para que tenga un mejor acabado se empieza a frotar con el fratacho de forma circular. El siguiente paso es que cuando el tramo ya esté terminado se debe peinar, y una vez acabado se deben retirar los bolines y se rellena el hueco que dejan con el material, y por último se le da el revoque final. Ahora veremos cómo poner a plomo las maestras. Tengamos como si tuviéramos un muro que ya limpiamos y quitamos todas las arribabas sobresalientes. Ahora necesitaremos poner a plomo las maestras. Lo que se hace es poner un clavo arriba, otro abajo y también otro extremo igual, para que tendamos un hilo y dejamos el clavo afuera 1,5 a 2 centímetros como mínimo. Luego de que pusimos los clavos hay que checar si está a plomo. Se pone el compás a la cabeza del clavo sin empujar el hilo, y los clavos no están a plomo, entonces se va a acomodar hasta que la cabeza del clavo esté rozando con el compás, y se hace lo mismo del otro extremo, ya que cuando estén a plomo los clavos se coloca un hilo en la cabeza del clavo y se amarra el hilo y se va amarrando al otro extremo igual en la cabeza del clavo, y así se hacen en los otros dos clavos que quedan, y en el último clavo se vuelve a amarrar el hilo ya que se tiene el reventón. Lo que vamos a hacer es poner los tacones. La mezcla va variando la zona por el tipo de arena que se tiene. Se hace el tacón para las maestras. Luego se colocan en los extremos y en el centro por debajo del hilo que pusimos. El hilo debe quedar rozando con la mezcla, no debe estar pegado. Después de haber terminado de poner los tacones, y lo que sigue es llenar las maestras. Deben quedar derechitas y así vamos que los tacones todavía no secan. Bien podemos esperar tantito para que no se corten a la hora de emparejar, y lo que usamos para apoyarnos a la hora de emparejar son los tacones. Mientras se seca la primera muestra, vamos haciendo la que sigue. Necesitaremos una regla que esté bien derechita y la usaremos para emparejar respetando los tacones, y en los hoyos que queden haya que rellenar para que esté pareja, ya que después que emparejemos una muestra mientras seca, emparejamos la siguiente. Después pasamos el plomo para ver si quedó correcta la muestra, y así vamos checando las demás muestras, y así quedan las maestras a plomo. ¿Cómo aplanar correctamente? El cemento Holcim es específicamente diseñado para trabajos de albañilería bien hechos y más durables, y en este caso lo usaremos para aplanado de muros. La proporción que se usa es de un bulto de cemento con 6 a 8 botes de arena. El espesor del aplanado es de 1,5 a 2 centímetros. Después el manual nos enseña cómo hacer el mortero de forma manual. Luego nos muestra cómo colocar el mortero, y la superficie del muro debe ser rugosa para permitir la adherencia del mortero. Si el muro está listo, hay que picarlo con el cincel y la maceta para que quede rugosa. La superficie por aplanar debe estar libre del polvo y bordes. Después de eso humedecemos el muro para evitar que absorba el agua del mortero, y eso evita que se generen escurrimientos. Las muestras deben estar correctamente plomeadas para elaborar un buen rapellado. Las franjas maestras son la base para que el rapellado tenga una superficie uniforme y el espesor requerido. La regla debe estar derecha.
sin bordes ni huecos. Para que el repellado sea uniforme, el instrumento que se usa para el mortero fino es la llana de madera. Minuto 1. Indica la especificación de las tablas. Minuto 1:44. Coloca las tablas de la forma correcta. Minuto 1:51. Coloca la varilla para mantener las tablas. Minuto 3:07. Empieza a plomar. Minuto 7:17. La mezcla es de arena y cemento. Minuto 8:13. Es bueno que las boquillas se hagan de arena y cemento o se puede depositar. Minuto 44. Esta es arena gruesa para que no se truene. Minuto 10:11. Se usa un pedazo de madera derecha para recortar. Minuto 10:56. Se debe que ya está rústico y que se le da una segunda capa. ¿Cómo afinar una boquilla? Construcciones ideales. Segundo 33. Se quita las grapas. Minuto 1:32. Nunca se quita de frente la regla porque se deposilla, se debe hacer contrario para adentro. Minuto 1:57. Tiene que ser con la flota de huele duro. Minuto 2:45. Cucharadas de arena fina y 2 de cemento. Minuto 3. Se debe mojar el muro antes de afinar. A la hora de emboquillarse debe darse el sentido contrario a la boquilla para que tenga un buen perfilado. Se debe remachar bien para que no queden detalles, ningún empalme y no tenga topes. Al colocarlo al plomo se debe procurar tener siempre alejado el dedo y mantener pegado a la pared. Ahora veremos los muros de arma fácil. Se basa el diseño del block que permite que familias de bajos recursos identifiquen por su cuenta sin gastar tanto. Ofrecer una mayor asistencia de vivienda porque los blocks se van uniendo y embonando haciendo paredes firmes con un ahorro total de mano de obra y materiales y no hay desperdicio, ya que cada bloque solo admite una medida. Arma fácil es un bloque adecuado. Es tan sencillo que puede explicarse en 5 pasos. Primer paso, la cimentación o nivelar, colocación de castillos e instalaciones hidráulicas. Segundo paso, colocamos la segunda hilada que se autonivele tanto vertical como horizontal, se va pegando y ensamblando creando una mayor resistencia. Tercer paso, los castillos se van rellenando evitando simbras, errores y mayores gastos. Cuarto paso, cierre de la construcción a base de block, dala y su interior la cadena de acero ahogada. Quinto paso, el techo o cubierta será de acuerdo a sus necesidades. Ahora veremos el repaso general de los muros. En un metro cuadrado de pared de 30, ¿cuántos ladrillos entraban? Un metro cuadrado en superficie lleva 130 ladrillos comunes. En una pared de 15, la mitad las trabas de la pared, distintos tipos de pared recta y la traba diente se dejaba y al día siguiente se hacía la pared. Lo fundamental para levantar una pared buscando el canto y dejar los ladrillos trabados a distancia de un cuarto de ladrillo. Función en la cual era una trave de ladrillo o una unión reconocimiento de material como piedra, canto rodado, piedra de río, cascote, cal hidráulica y cal aérea, cemento de albañilería y portland, el agua para el fragurado. Y nivelar la gota a la medida inicial. Una persona marcaba con la manguera y la otra burbuja y utilizaban un marcador hacia una marca inicial. El nivel tiene 2 gotas, las cuales sirven para el nivel inicial y el correcto, y la gota debía quedar centrada y se utilizaba un triángulo invertido para identificarlo más fácil en la obra. Ahora veremos los bloques de hormigón y su correcta colocación. Es un mampuesto prefabricado elaborado con hormigones finos o morteros de cemento, utilizados en la construcción de muros y paredes.
Los bloques tienen forma prismática con dimensiones normalizadas y suelen ser esencialmente huecos. Sus dimensiones habituales en centímetros son 15 por 20 por 40 o 12 por 20 por 40 o 10 por 20 por 40 o 20 por 20 por 40. El albañil debe previamente analizar e interpretar y comprender acabadamente los planos de la planta y la elevación de la vivienda, para identificar todas las dimensiones de los muros y de los vanos de puertas y ventanas. Las esquinas se ubican tal como figuran en los planos de detalles. Recién entonces se procederá al replanteo de las paredes, aberturas y juntas del control si hubiese. Una vez controlada la limpieza y horizontalidad de la función, el albañil podrá comenzar las tareas de construcción de las paredes. Replantear el muro se debe marcarse sobre el cimiento de una línea de referencia para facilitar la alineación del borde externo de los bloques. Comenzando por las esquinas, el albañil presentará la primera hilada a junta seca para mantener constante espesor de la junta, 1 centímetro. Se aconseja colocar entre bloque y bloque un trocito de madera de 1 centímetro de espesor. Bajo ninguna circunstancia y por ningún concepto se deben salvarse errores de la modulación de la primera hilada cortando los bloques de hormigón, ya que este error se arrastrará luego a todo lo largo de la obra. Se aconseja colocar primero todos los bloques de esquina y luego avanzar hacia el centro de la pared, a los efectos de ir sistematizando los trabajos de obra. Ahora veremos lo que serían los muros de concreto. Los tipos de muro. Muro de carga. Este tipo de muro, tal como lo indica su nombre, se construye con el objetivo de soportar cargas pesadas. Muro divisorio. Muro de contención. Muro capuchino. Muro al hilo. Muro a tizón. Muro combinado. Muro al hueco. Los muros son elementos de diferentes materiales que son utilizados para dividir y cargar las estructuras superior de la edificación, transmitiendo el peso a la cimentación. 1. Muros diafragma. Muros interiormente reforzados. Cabe generalizar que la solución para el sistema que podemos acotar técnicamente como un enfrado de larga vida útil, mano portable que ofrezca precisión dimensional con excelente acople entre piezas y que ojalá permita fundir monolíticamente los elementos verticales. Productividad directamente relacionada con la ligereza o portabilidad de los paneles, del orden de 22 kg sobre metro cuadrado como máximo. Garantiza un armado rápido y estará pronto para ser vaciado en ciclos diarios, pero pensar en una vivienda por día solo será posible en una adecuada colocación del concreto. Estas estructuras son capaces de resistir los movimientos del suelo debido a las precisiones de la tierra sobre el muro, y este a su vez se apoya en una cimentación por fuera de la misma inestable. Estos elementos son necesarios en la construcción del muro de concreto ya que cada uno de ellos tiene una función específica: cimentación, zapatas aisladas, zapata corrida, losa de cimentación, cajones de cimentación, columna de tabique, columna de acero, columna de concreto armado, viga. Los muros de concreto armado pueden diseñarse para grandes alturas, inclusive superiores a los 10.000 metros. Sin embargo, requieren de una buena cimentación. Son económicamente viables hasta los 8 metros de altura, pero esta técnica es una de las consideradas más simples en su proceso de construcción, ya que es una práctica común en todo el mundo para la estabilización de desplazamientos
de taludes y terraplenes. Ahora veremos el proceso constructivo de un muro en ladrillo. 1. Materiales: mortero de pega y mortero de inyección o growling. Acero de refuerzo, bloque de concreto o ladrillo de arcilla cocida. Parámetros a supervisar: recepción, almacenamiento y manejo de las unidades. Tolerancias dimensionales, elaboración o recepción y almacenamiento de los morteros. Corte y figurado del acero de refuerzo. 2. Herramientas: regla metálica o caudal. Nivel para identificar la posición de los ladrillos y el nivel del enlace de los muros. Flexómetro, plomada de castaña, cepillos con cerdas plásticas para la limpieza, tarros mezcladores, palas y plaustre, hilos para referencia de niveles, escuadras metálicas y ranuradores para verificar los ángulos, implementos de seguridad como cascos, guantes, botas, máscaras de ojos, etc. Recomendaciones generales: transporte interno. Para lograr mejor rendimiento se recomienda utilizar carrilletas con superficies planas o adaptadas en obra para esta labor. Juntas de control rígidas para controlar la forma y localización de las fisuras por encogimiento de la mampostería. Flexibles para permitir los movimientos diferenciales entre distintos materiales o elementos constructivos. Se requieren en los siguientes casos: en cambio brusco de rigidez, cambios bruscos de espesor, altura o calidad de material, encima de juntas estructurales. En intersección de muros de mampostería no reforzada, en empate de muros estructurales con elementos de cierre. Encima del sobrecimiento se coloca la primera hilada de ladrillos, llamada emplantillado, sobre una cama de mortero, iniciándose el apilado de hiladas de ladrillos para muro. Los ladrillos deben mojarse antes de colocarse en las hiladas, de manera que no absorban el agua de la mezcla del mortero y que se obtenga una buena adherencia entre el mortero y el ladrillo. Ahora retomaremos los temas que anteriormente hemos visto, realizando algunas preguntas y contestándolas a sí mismo. La primera: en un metro cuadrado de pared de 30, ¿cuántos ladrillos entraban? En esta entran un metro cuadrado de superficie, que lleva 130 ladrillos comunes. En la 2, ¿qué debe previamente analizar el albañil? El albañil debe previamente analizar e interpretar y comprender acabadamente los planos de la planta y elevación de la vivienda para identificar todas las dimensiones de los muros y los vanos de puertas y ventanas. ¿Por qué se deben mojar los ladrillos? El ladrillo se tiene que mojar porque si se coloca en seco, este absorberá la humedad de la mezcla, por lo tanto se debe despegar. ¿Cuáles son los distintos tipos de trabas? Traba, aparejo o soga. ¿Cuál es el primer paso para revocar una pared? Es armar el andamio con ayuda de las reglas. ¿Qué es una hilada? La hilada es la fila horizontal de ladrillos unidos por el mortero. Muchas gracias por su atención.